Buenas queridas semanas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que, bueno, esté pasando de la mejor manera este aislamiento, esta cuarentena. Y bueno, me permito a mí compartir la palabra de Dios. Generalmente todos los jueves nosotros nos juntábamos, nos reuníamos para poder orar como iglesia. Hoy no lo podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es orar en familia. Lo que sí podemos hacer es llamar a un hermano y orar juntos a través del teléfono por Zoom o por otros medios, y no perder la oportunidad de poder orar, ¿no? Creo que si la iglesia no ora, o sea, yo creo que Dios no va a actuar, ¿no? Cuando uno ora cuando Dios actúa. Una vez leí un libro donde decía que la oración es el motor que mueve a Dios a actuar. Y podemos compartir ahora un pasaje bíblico. La verdad que yo leyendo la Biblia, haciendo esto, que es el plan de lectura anual de la Biblia, que les recomiendo que lo puedan hacer porque realmente es algo muy bueno. Uno aprende a leerlo. Yo siempre digo que bueno, que hay que empezar y terminar, ¿no? A veces es difícil. Hay libros que son difíciles, pasajes que son difíciles y cuesta leerlo, cuesta a veces ser constante, pero yo la última vez que lo leí tardé casi 2 años y la verdad que es bueno leer la Biblia entera, ¿no? Y uno al principio no lo entiende, hay pasajes que no entiende nada, con el tiempo uno va desarrollando, va aprendiendo, desarrollando conocimiento y realmente aquellos pasajes que eran un poco más difíciles son más entendibles. Entonces les animo a que poder leer. No tiene que empezar el 1 de enero, esto no está pensado para ser 1 de enero, no dice 1 de enero. Entonces puede empezarlo hoy, mañana, pasado, pero no aprovechen ese momento, ¿no? Y yo al leer la Biblia, un personaje que me llamó la atención. Creo que nunca lo escuché predicar. Es un personaje que está en la genealogía de Jesús, pero que no es descendiente de Jesús, o mejor dicho, no, Jesús no es descendiente de esta persona. Si tendríamos que hacer un top 5, o sea, un top 5 de los eh, grandes hombres de Dios, podemos decir que estaría en ese top 5 la persona que asesinó a este personaje, ¿no? Y ya solamente ya habrán adivinado de quién me estoy refiriendo. Y vamos al pasaje de 2 Samuel capítulo 11. Ahí va a relatar la historia de David y Betsabé. Es una triste historia, ¿no? Hay un pasaje que dice que David fue la persona que fue la más recta, que hizo conforme a lo que Dios quería, salvo este punto, ¿no? Tocante a este personaje que vamos a ver, que es Urías Eteo. Yo quisiera que, como la Biblia, el propósito de la Biblia que nos enseña, y cada personaje tiene una enseñanza, y esta persona tiene una enseñanza que quiero que compartamos, o menos los puntos que a mí me llamaron la atención. Leamos el capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 6. En contexto, antes de leerlo, el contexto es que David, si uno lee el capítulo anterior, es un rey que empieza a hacer guerra, o le hacen la guerra a él, contra los filisteos, los sirios, los amonitas, y él gana cada batalla, ¿no? Y en la última batalla, ahora en este contexto, está sitiando a Rabá, que es una de las ciudades de los amonitas, y en vez de ir él, va Joab, ¿sí? Él se queda en Jerusalén, ve a una mujer, Betsabé, la codicia, la toma, tienen relaciones y queda embarazada, ¿sí? Y para ocultar ese pecado, ¿no? Él siendo el gran hombre de Dios, el rey, ¿sí? El ungido de Jehová, trata de hacer un plan, ¿no? Un plan humano, y obviamente falla, ¿no? Y vamos a leer el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real.
Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urias no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urias: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David. Este versículo es importante, ¿no? El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urias: Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urias al frente en lo más recio de batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue pues, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército del siervo de David y murió también Urias Heteo. Hasta ahí. Cuando uno ve esta historia, uno se queda pensando en David, en Betsabé, y a veces capaz que no recae mucho en esta persona, una persona que era recta, piadosa, y que murió a manos de un hombre de Dios, ¿no? Y nos pone a pensar qué injusto que es esto, ¿no? Pero bueno, es así. Y la Biblia es en cierta forma cruda, ¿no? Nos muestra la realidad de la cuestión, no esconde las cosas, ¿no? Y vemos este personaje, Urias Heteo, siempre se llaman Urias Heteo, y como dice que Heteo no es israelita, no era un israelita. Los Heteos era un pueblo que estaba en la tierra prometida anteriormente. Si vamos a en Josué capítulo 3:10, me quieren acompañar, si no lo ven, supongo que en el texto que van a poner los chicos de multimedia, ya lo comprometí. Bueno, si no lo van a buscar. Dice Josué 3:10, y añadió Josué: En esto consideréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al geseo, al amorreo y al jebuseo. El plan de Dios era que los israelitas aniquilen a los pueblos de Canaán por el pecado que habían cometido. O sea, Dios lo quería así. Pero obviamente Dios lo dejó, como dice, vamos a Josué Jueces capítulo 3, y versículo 5 dice: Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los hebeos y los jebuseos. Los hijos de Israel tenían mandato de Dios de poder aniquilar a estos pueblos y poseer la tierra prometida, pero fueron dejando diferentes pueblos, entre ellos los heteos, y para que Dios los quiera probar, ¿no? Y bueno, y entre ellos, estos heteos, estaba Urias, ¿no? Solamente el nombre de Urias significa Jehová es luz, o la luz de Dios, y solamente le habrá puesto el padre, ¿no? O le habrán cambiado el nombre cuando creyó en Dios, ¿no? Pero lo que nos quiero significar que esta persona, siendo no israelita en ese tiempo, él dejó a su Dios, dejó a su pueblo y sirvió al Dios verdadero, ¿no? Y vemos muchos ejemplos también en la Biblia, como Ruth, como Rahab, ¿no? Y él dejó eso, dejó el pueblo, ¿sí? Para creer en Dios. Muchas veces es algo que no sé si todos los creyentes lo han hecho, ¿no? En cierta forma, en el sentido, no tenemos este inconveniente, ¿no? De que si uno cree en Dios, tenemos que dejar a nuestra familia, ¿no? Muchas veces capaz que la familia se opone o opone, ¿no? En pueblos árabes capaz pasa estas cosas, ¿no? Y esto nos hace reflexionar el compromiso que tuvo Urias, ¿no? Ya era una persona que creía en Dios. Y
Y algo que se menciona en el libro de Samuel, capítulo 23, versículo 39, es que se lo menciona dentro del grupo de los valientes de David. Urías, perdón, era una persona valiente y se le consideraba valiente. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué? ¿Qué es una persona valiente, no? Y un guerrero, como era Urías, y estos valientes de David, como se menciona en este capítulo de Samuel, de ese libro de Samuel, eran personas que arriesgaban su vida, ¿no? En la guerra. Y capaz que yo me pongo un paralelismo hoy en día, yo soy valiente, me tengo que poner, digo, tengo que ser valiente como Urias. Y realmente no sé si voy a en mi vida arriesgar mi vida, ¿no? Capaz que vemos a los médicos que arriesgan su vida por el tema del coronavirus, de que le agarren la infección y se enfermen y mueran. Vemos que esas personas son valientes y que lo hacen. Y el paralelismo que nosotros podemos ver es que muchas veces nosotros también podemos arriesgar ciertas cosas, ¿no? Tenemos que ser valientes y saber que podemos arriesgar por mantenernos firmes en las convicciones que tenemos, mantenernos, dar testimonio de Cristo. Muchas veces ponen en riesgo ciertas cuestiones, por ejemplo, el trabajo, los amigos, ¿sí? Los familiares muchas veces se enojan cuando uno da testimonio y no quieren hablar. Y a veces del trabajo uno tiene que ser de testimonio, mantenerse firme en sus convicciones. Muchas veces me ha pasado muchas veces que mis jefes quieren que yo mienta y uno dice no quiere mentir y se enojan, ¿no? No entiende por qué pasa eso. Y obviamente lo entienden, saben que somos cristianos y entonces eso se ve como una persona valiente, ¿no? En los tiempos de hoy. Yo me puedo pensar en aquellos misioneros, aquellos hermanos que están en el Medio Oriente, donde está prohibido ser cristiano y que aquel que confiesa que es cristiano tiene una sola sentencia, que es la muerte. Esas son personas valientes que testifican, ¿no? Y creo que ese es un concepto que tenemos que tener en cuenta, de saber arriesgar aquellas cosas que nosotros pensamos que tienen cierto valor. Y también una persona valiente es aquella persona que hace proezas. Y me pongo a pensar que muchas veces nosotros no tenemos que mirar la vida cristiana, la vida que vivimos de manera pasiva, ¿no? Tenemos que involucrarnos en las cosas del Señor. Otro punto que el versículo 11 es el versículo que más me llama la atención. La verdad que yo lo releí un montón de veces tratando de sacar la mayor riqueza posible. Leí varios comentaristas que lo hablan, que es una persona que fue íntegra, abnegada, fiel, tuvo dominio propio, que fue leal y fue solidario, ¿no? Y con todo ese conjunto vemos que Urias es una persona que reunía todas estas cuestiones, ¿no? Él no estaba mal que vaya a su casa, a la comunidad de su hogar, pero él no dejó ese privilegio, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta. Aprender teoría de muchas veces tenemos privilegios que tenemos que dejar de lado, ¿sí? Y a veces tenemos que ser solidarios. Me acuerdo del pasaje que habla de Romanos 15:12, donde dice gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran, ¿sí? 12:15, perdón. Y, y, y ver que Urias no solo pensaba en él, sino pensaba en los demás. Pensaba que decía, bueno, si la demás gente está en guerra, no está cómoda, yo tampoco podría estar cómoda, pero no lo voy a estar. Y rehusó dejar de lado ese privilegio, ¿sí? Se sacrificó en cierta forma, ¿sí? Y podemos tomar ese ejemplo de Urias, ¿no? Era una persona que aún le tuvo que contradecir, o mejor dicho, ante la sugerencia o el mandato del rey, él no siguió ese mandato, se dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Y fue, y a pesar de que estaba lejos de la batalla, su corazón estaba ahí, ¿no? Y nosotros debemos tener ese corazón, ¿no? Ese corazón de que eh, de que, de- que nuestro que no aprovechó la situación para su conveniencia, ¿no?
sino que como me pongo a pensar y a pesar de que estamos separados, como a veces está Urias, podemos tener el mismo corazón de preocuparnos por lo demás y no tomar cualquier situación para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Pero la parte más triste, ¿sí?, es que muchas veces actuamos de la mejor manera y no recibimos el resultado que esperamos, ¿no? Nos pagamos mal por bien. Y a Urias le costó la vida, ¿sí? Y a veces tenemos que ser valientes, ¿sí? Y nos puede costar la vida, capaz que no, ¿no? Pero capaz nos puede costar ciertos privilegios que tenemos. Y me hace acordar el pasaje que teníamos, que dice Apocalipsis 21:8, donde habla de que los cobardes no tienen reservado el infierno, ¿no? Y nosotros no somos de los cobardes, sino somos de los valientes. Nosotros que hemos decidido por Cristo, somos de los valientes. Y para terminar, quisiera, el último punto es un tema que me da esperanza, que es Dios es justo, ¿no? Y a pesar de lo que pasó Urias, de lo que hizo David, David tuvo su consecuencia. David tuvo que pagar, murió su hijo, su, después 2 hijos se sublevaron, un hijo murió, o sea, murieron varios de sus hijos por este pecado, ¿no? Y Dios es justo, ¿no? A veces en el sentido de que Dios tiene control. A pesar de las injusticias, vivimos en un mundo injusto y que vamos a pasar injusticias. Pero Dios es justo, es un Dios que está en control y es un Dios fiel y está de nuestro lado. Y lo que nos da esperanza de que a pesar de todo lo que pase, o nos pase, ¿sí?, la pérdida que podemos tener, Dios está detrás de escena, ¿sí? Capaz que juzgando, ¿no? Capaz que la persona que nos puede hacer mal va a tener su justo juicio. Y eso tenemos que tener una esperanza. Y saber que si hacemos bien las cosas, si somos valientes, si no somos cobardes, si hacemos bien las cosas, vamos a dejar una marca, como lo dejó Urias, ¿no? Escrito en la Biblia. Tal es así que aparece en la genealogía del Señor Jesús, sin ser descendiente del Señor Jesús. Así que, ¿les parece si oramos y terminamos? Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice a cada uno de los hermanos, ayúdanos a ser personas que te amen, que te busquen, que busquen ser lo correcto. En el nombre del Señor Jesús, amén.